Bien, buenas noches a todos y todas. Muchísimas gracias por regalarnos de su tiempo, ¿verdad? A final de cuentas, sabemos que todos estamos y todas muy ocupados y sacar estos espacios, pues, es en realidad un privilegio para nosotros cuando se les convoca y ustedes responden a esa convocatoria. Lo primero que quiero manifestar es que siéntanse, por favor, en la libertad de levantar la mano y profe, ¿verdad? Poner un comentario, porque la idea es que esto sea un conversatorio y que no sea solo un monólogo, ¿de acuerdo? Por favor, de verdad, con toda libertad, todas las preguntas que consideren necesarias, todo comentario lo vamos a valorar, lo vamos a escuchar, vamos a reflexionar sobre eso, así que la participación de ustedes es sumamente importante. Bueno, mi nombre es Marianela Zumbado, yo trabajo para la UNED, he tenido participación en el proyecto de reforma a la educación matemática en Costa Rica y también soy profesora del MED. Voy a comenzar a pasar acá. Tengo aquí 3 imagencillas porque lo primero que vamos a advertir es que esta tutoría está siendo grabada y que en la noche de hoy el equipo que los va a acompañar, como les decía, bueno, Marianela, ¿verdad? En mi caso, y el compañero Rigoberto Araya Mora, ¿verdad? ¿Lo dije bien, Rigoberto? Correcto. Que es el profe que está impartiendo la asignatura en la que ustedes están llevando. Hago oficial la bienvenida a esta sesión de trabajo, de reflexión y bueno, vamos al grano. Primero la agenda. ¿Qué vamos a hacer en este ratito? Vamos a hablar sobre los conceptos básicos del currículum. Vamos a ahondar un poquito en la evolución histórica de la teoría curricular en Costa Rica. Vamos a reflexionar sobre la concreción y la pertinencia curricular. Y finalmente vamos a dejar un espacio para los recordatorios y las consultas generales. Antes de entrar en materia, Rigoberto, ¿cuántas personas nos acompañan? En este momento acabo de contabilizar 9 estudiantes. Ok. Quiero romper el protocolo, ¿verdad? Y si nos lo permiten, me gustaría dejar de presentar ahorita con el propósito de que nos digan, bueno, podemos ver sus nombres, no sé si ese es el nombre de la persona que está detrás, ¿verdad? Pero nos gustaría conocer quiénes están ahí y de qué comunidad nos acompañan. ¿Por qué? Porque somos una universidad a distancia, ya casi una universidad virtual y a veces falta un poquito de ese vínculo para hacer esto un poco más humano. Entonces, si quieren, abren el micrófono, nos dicen de dónde nos acompañan y así, rápidamente. Tal vez comenzamos con Valerie. Bueno, dice aquí Valerie Paola Morales Arroyo. Hola, bueno, mi nombre es Valerie. Yo soy de Miramar de Punta Arenas. Desde Miramar. Ajá, y tengo como 2 años de llevar la carrera. Ah, ok. No, ya eso es una mujer conocedora de la UNED. Gracias, Valerie. Tengo también a Julio Ortiz. Muy buenas noches para todos los presentes. Gracias, Julio. Soy vecino de Liberia. Tengo 1 año cursando la carrera. Ok. Bueno, un poco menos conocedor que Valerie entonces. Pero correcto. Ya sabes cómo se juega aquí. Sí. Eso es. Adriana. Yo soy Adriana y soy de Cartago. Ya tengo muy feliz como año y medio llevando la carrera. ¿1 año y medio? Sí. Bueno, estás ahí, vamos en el intermedio ahí. Ahí okay. Vamos, sí. Muy bien. Camilo.
¿Me escucha, profe? Sí, correcto. Mi nombre es Camilo, soy de Brasilia de Sabalito, en la zona sur. Pertenezco al sur de San Vito. Tengo 2 años llevando clases. Ah, ok, muy bien, excelente, excelente. Tengo a Gitlani. Hola, soy Lani, soy de la provincia de Limón y ya casi llevo 2 años, llevo 1 año y medio estudiando. Muy bien, qué bueno, qué bueno. Muchas gracias, Gitlani. Emanuel. Buenas noches, soy de Turrialba. Llevo un año de iniciar cursar la carrera de matemáticas. Ok, gracias, Emanuel. ¿Y no, de dónde dijiste que eras, Turrialba? Sí, de Turrialba. Ok, ok. Eduardo. Buenas noches, compañeros, compañeras. Mi nombre, pues, bueno, Eduardo Serrano, soy de San Carlos y este sería el año en el que comencé esta carrera en ciencias matemáticas, sería el segundo cuatrimestre. Ah, ok, el más novato entonces. Es correcto, sí, sería como el más chiquillo aquí, yo creo. Está muy bien, Eduardo. Martín. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Martín Alvarado, soy de San Ramón y bueno, yo sí ya tengo varios tiempos llevando esta carrera, pero ya la he llevado como en varias universidades diferentes por motivos personales, he tenido que estar cambiando de U, pero ya llevo como, en total como 5 años. Ok, ok. Vas por buen camino, eso es lo más importante. Aníbal. Sí, buenas, yo soy de Tilarán. Este es mi segundo cuatrimestre, pero con la carrera voy como casi por 2 años, creo, porque me reconocieron varios cursos de la UCR. Ah, ok. Perfecto, perfecto. Bueno, adaptarse a la UNED entonces. Exactamente. Muy bien. Profe Rigoberto, a usted sí le voy a pedir que abra la cámara y que estos muchachos que han estado con usted de inicio de cuatri me lo vean y lo conozcan. Vamos a ver si me funciona bien, porque a veces la cámara se distorsiona un poco, pero creo que sí se ve, ¿verdad? Correcto, correcto. Muy bien. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Rigoberto Araya, soy de Cartago. Para mí es un gusto trabajar aquí en la UNED con tantos estudiantes. Es muy agradable porque todos estamos como en zonas geográficas muy distintas, pero conectados con el mismo propósito, que es el aprendizaje, y motivarlos, agradecerles muchísimo por el día de hoy, por conectarse y estar a disposición de ustedes en todo lo que yo pueda ayudarles con todo el gusto. Y que la noche de hoy sea de muchísimo provecho. Muchas gracias, Rigoberto. Ok. Ya ahora podemos sentirnos como más en familia, ¿verdad? Por favor, insisto, siéntase en libertad de abrir micrófono, de externar las dudas, las consultas, los comentarios. Porque si no, se hace tediosísimo oír esta vocecita, ¿verdad? Durante casi 2 horas. Entonces, ya saben. Ok, vamos a la presentación. ¿Me confirman que están viendo la agenda ahí, que fue la lámina donde nos quedamos? Correcto, ahí se ve. Ok, muy bien. Vamos a los conceptos básicos. En buena teoría, al llegar a esta tutoría, ustedes han tenido que ir leyendo algunas cositas, ¿verdad? Entonces, en esta primera unidad, tuvimos que haber logrado identificar que el término currículum tiene muchos, o se le han dado muchos significados y tienen diferentes connotaciones y denotaciones. Eso es lo primero que tuvimos que haber identificado en las lecturas. Definitivamente hay un vínculo entre el currículum, la educación y la sociedad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las necesidades de la sociedad están vinculadas con la educación, así como la educación con la sociedad, pero ellas dos dictan lo que los currículum registran. ¿De acuerdo? Cuando un currículum está desactualizado, significa que ya no está respondiendo a las necesidades de la sociedad y por lo general es la educación la que logra ese proceso de conexión entre los elementos curriculares y las necesidades de la sociedad.
El currículum es un agente y un instrumento político. ¿Cuáles son las fuentes del currículum? Bueno, ya ustedes tuvieron que haber leído que dentro de las fuentes del currículum están las personas, ¿verdad? Porque está el estudiantado, está la persona docente, está el contexto y existen otras fuentes que alimentan el currículum. Como ya lo dijimos, están también todos los componentes sociales y culturales de un grupo humano, ¿verdad? Luego vamos a hablar de los fundamentos del currículum. Lo que pasa es que esta tutoría se va a centrar en los fundamentos del currículum, pero ¿de cuál currículum? Con el que ustedes y yo tenemos que trabajar. Pudimos haber analizado, no sé, los fundamentos del currículum norteamericano o de algún país europeo o de algún país suramericano, pero si yo estoy en Costa Rica, nuestro interés va a ser ese. Y también algunos elementos del currículum. Esto tuvieron que haberlo leído o se lo van a encontrar en las primeras lecturas de la asignatura. Entonces, fundamentos del currículum, y vamos a hablar de los fundamentos del currículum nuestro. Bueno, resulta que tenemos 6 elementos que son fundamentales en el currículum costarricense. Y la fundamentación curricular, ¿conocen el librillo amarillo? Sí, en el librillo amarillo con el que debemos trabajar se ubica en las primeras 75 páginas. ¿Qué hay ahí? Nos habla de la competencia matemática. Nuestro currículum no es por competencias, es por habilidades, primero las generales, luego las específicas, y ellas responden a la competencia matemática, pero ahora vamos a ahondar en eso. Luego, hay una estrategia metodológica principal que vamos a conversar sobre ella. También están ejes disciplinares, tenemos 5. También tenemos los procesos matemáticos y los niveles de complejidad. Todos estos 6 elementos corresponden a la fundamentación curricular que adoptó el MEP desde el 2012. Voy a conversar de cada uno de ellos. ¿Qué es la competencia matemática? Esta es el término que adopta el MEP. Esto es una idea que se encuentra en los documentos de la OCDE del 2010 y dice lo siguiente. Es, una capacidad del individuo para formular, emplear e interpretar las matemáticas en una variedad de contextos. Incluye razonar matemáticamente, usar conceptos, procedimientos, hechos y herramientas para describir, explicar y predecir fenómenos. Ayuda a los individuos a reconocer el papel de las matemáticas en el mundo y hacer juicios bien fundamentados y decisiones necesarias para ciudadanos constructivos, comprometidos y reflexivos. Esto, la competencia matemática es la aspiración máxima que el MEP adopta para la educación matemática. Vean que ahí no dice hacer expertos en relaciones y álgebra, hacer expertos resolviendo ecuaciones, ¿recuerdan cuando yo estaba en el colegio nos ponían a hacer ecuaciones cuando estábamos en 10º año, ¿verdad? Y eran estas ecuaciones que tenían polinomios en el numerador y en el denominador y eran como 4 fracciones, ¿verdad? Ahí no dice en ninguna parte que vamos a convertir a nuestros estudiantes en expertos en álgebra de ese tipo. O tampoco dice que vamos a convertir a nuestros estudiantes en expertos en geometría. Vean que estamos pensando en personas que tienen la capacidad de usar las matemáticas en su vida, en el mundo, con el propósito de desarrollar destrezas para tomar decisiones. ¿Cuántos de ustedes, si abren el micrófono y me dicen yo sí, yo no, habían leído la competencia matemática que orienta el currículum de nuestro país? Los escucho.
Yo no puedo. Me dices tu nombre porque no te veo. Camilo, Camilo, ¿qué fue lo que dijiste? Perdón. que no lo he leído. Nunca lo habías leído. Ok. ¿Quién más? Profe, yo tampoco, bueno, yo no sabía de eso, hasta apenas estoy viendo eso. Soy Hermo. Ah, ok. Usted es el de los del segundo cuatri. Es correcto. Ok, pero estamos bien, no hay problema. Bueno, resulta que esto es fundamental. Ustedes no pueden llegar a las aulas a tratar de ser los profes de mate que tuvieron. Tal vez tuvieron unos muy buenos o excelentes, pero no necesariamente estaban respondiendo al enfoque de los nuevos programas. Bueno, ya no son nuevos, de los programas aprobados en 2012. Pero esto es importantísimo porque nos cambia a algunos ese rol. Yo pienso que ya las nuevas generaciones, ustedes seguramente son muchísimo más jóvenes que yo, teníamos en aquel momento una visión de que el profe de mate primero está como, era como superior a los otros, y lo digo aquí en confianza. Hay quienes creían que porque éramos habilidosos en matemáticas, entonces estábamos como en otro nivel. Y además, que nuestra asignatura era como la más importante. Pues, si nosotros no cambiamos ese rol, donde lo que vamos a tratar de hacer es que nuestros estudiantes comprendan la matemática, la amen, la disfruten y la utilicen en sus vidas, entonces todavía estamos pensando de otra manera. Y la competencia matemática debería orientar lo que queremos promover en el estudiantado. Continúo. Este dibujillo, bueno, esta representación me permite tratar de conectar lo que es la competencia matemática con las habilidades generales y las habilidades específicas, y cómo la gradualidad de las habilidades específicas comienzan a completar lo que es la competencia matemática. El recuadro negro es la competencia matemática. Eso que acabamos de leer. Esas destrezas para la vida que necesitamos desarrollar en el estudiantado. Cada uno de estos triangulitos, vamos a ver si me deja, de estos, ¿verdad? Este de aquí, representan una habilidad específica. Cuando logro completar todo un hexágono como este, es que tras de eso el color como que no ayuda, ¿verdad? Un hexágono tal vez como este, quiere decir que logré una habilidad general. Y cuando yo completo un montón de habilidades generales, esa representación que está ahí, que es todo el rectángulo en negro, se va a completar. Por eso la gradualidad. Las habilidades específicas son pequeños pasos para llegar a las habilidades generales, y un conjunto de habilidades generales completan esa competencia matemática. Así está organizado nuestro currículum. Recuerden que tenemos 5 áreas: números, medidas, geometría, relaciones y álgebra, estadística y probabilidad, de manera que hasta tercer ciclo tenemos estadística, relaciones y álgebra, geometría y, dije tercer ciclo, y números. Medidas se vuelve transversal, y luego en el ciclo diversificado ya números y medidas no están presentes, ¿verdad? Siguen siendo transversales. Pero esto es importantísimo para comprender la fundamentación de nuestro currículum. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No hay preguntas? ¿Voy muy rápido? ¿Se escucha todo bien? Sí, está bien. Ok, ¿cuál es tu nombre? Girlani. Girlani. Gracias. Bueno, vamos a continuar. Luego
está la estrategia metodológica principal. La estrategia metodológica principal es la resolución de problemas. No sé si lo sabían, pero la resolución de problemas, de la manera que está incluida en los programas del MEP del 2012, es única a nivel mundial. Está la resolución de problemas como tema, y han habido autores que han hecho aportes. Ustedes los van a leer en algún momento. Tenemos a Polya, que ya desde 1940 abordó la resolución de problemas. Luego tenemos a Alan Schoenfeld, que hace sus aportes en los 80, me parece. A nivel nacional han habido investigadores desde los años 70 sobre la resolución de problemas. Sin embargo, la estrategia metodológica con sus 2 etapas y sus 4 momentos es única a nivel mundial. Hay que comprenderla, hay que entenderla. Entonces, ¿qué es lo que dice la estrategia metodológica? Bueno, que tenemos 2 etapas. La primera se llama el aprendizaje del conocimiento, la segunda se llama la movilización de los aprendizajes. En la primera parte, el aprendizaje del conocimiento, hay 4 momentos. El planteamiento del problema, el trabajo estudiantil independiente, la discusión interactiva y comunicativa y el cierre o clausura. De esos 4 elementos, la elección del problema es fundamental. Elegir una tarea matemática que genere en el estudiantado la necesidad de resolverla porque tiene que ser retadora, que le permita al estudiante con sus conocimientos previos retomar, hacer matemáticas ahí y luego vincularlo con conocimiento, es fundamental. Entonces no es ir a buscar un libro y poner un problema, no, hay que pensarlo muy bien porque debe generar espacio para la discusión, para el trabajo estudiantil independiente, luego para la discusión y por último, lo que el estudiantado hizo ahí debería darles insumos para el cierre o clausura que corresponde a la formalización de los conocimientos que usted pretendía introducir. En la etapa de la movilización de los aprendizajes, pues la idea es que usted haga que el estudiantado ponga en práctica lo que aprendió. ¿Cómo? Bueno, con ejercicios simples de reproducción, ejercicios de dificultad intermedia, que podrían ser de conexión, y por último los ejercicios de reflexión, que podrían ser problemitas con un nivel de dificultad un poco más complejo. Bueno, el otro elemento que estaba en los primeros 6 que mencioné sobre los conceptos básicos son los ejes disciplinares. Profe, pero ¿por qué yo tengo que saber todo esto para dar clases de matemáticas? Bueno, si vas a dar clases de matemáticas en Costa Rica y vas a tener que usar en los programas del MEP, pues tenés que conocer estos fundamentos curriculares para poder lograr articular todos sus componentes. Por ejemplo, contextualización activa. La contextualización activa está asociado con el primer paso, que es la propuesta del problema. ¿Por qué? Porque la idea es que el problema que usted utilice en la mayoría o en las, tratando de que sea la mayor cantidad de veces, debería ser un problema de contexto real. Si vos vas a necesitas introducir la función lineal, pues un problema que esté asociado con la tarifa de los taxis o una tarifa telefónica es ideal para introducir algunas nociones básicas asociadas con la función lineal. Ese es un eje disciplinar. Por eso está ahí, porque la contextualización activa es un componente fundamental para la mediación pedagógica en las lecciones de matemáticas. ¿Por qué está la resolución de problemas? Bueno, porque resulta que la resolución de problemas como componente teórico es sumamente rico. Dice que la resolución de problemas proporciona a la persona que se involucra en la solución, ¿verdad?, en el trabajo, unas destrezas asociadas con la persistencia, destrezas asociadas con usar sus conocimientos previos y articularlos
porque entonces haces un dibujo que pertenece a geometría, pero además pones una variable que está asociada con relaciones y álgebra, y dependiendo del tipo de pregunta, porque estaba asociado con el volumen de un tanque, usas el área de medidas. Eso no lo conseguís en un ejercicio, solo la resolución de problemas permite articular las áreas. ¿Qué más dice? Bueno, otro eje disciplinar es las tecnologías. ¿Por qué las tecnologías? Bueno, porque resulta que hay momentos en los que la calculadora es un requisito, porque no me interesa que el chiquillo dure 2 horas haciendo cálculos, porque yo lo que quiero que vea es el patrón de los números. Porque cuando yo uso GeoGebra y hago que un cuerpo se mueva en el espacio, la persona logra visualizar características que yo no puedo dibujar en la pizarra. Les cuento, yo soy pésima dibujando en la pizarra. Una figura en 3D, me quedo. Ahí es fundamental el uso de la tecnología. ¿Qué más? Tenemos otros recursos, la historia de las matemáticas. Y no la historia de las matemáticas como la anécdota de quién es Pitágoras y los chismes que hay en algunos libros, no. Es el componente histórico asociado con el desarrollo de las temáticas. Por ejemplo, los logaritmos son el resumen de multiplicaciones sucesivas, básicamente. No es que usted va a pretender que el estudiantado se devuelva en el tiempo a hacer eso, pero ese vínculo con el nacimiento podría ayudar a comprender cómo funciona. Y finalmente, todos estos componentes ayudan a las actitudes y creencias del estudiantado. Actitudes y creencias asociadas hacia lo positivo, hacia lo bueno, hacia lo interesante, hacia... Cuando usas el contexto y usas la resolución de problemas, respondes al para qué estudiamos esto. ¿De qué me sirve? Ok. Me detengo aquí. Preguntas. Y si no hay preguntas me voy a sentir muy triste porque quiere decir que o se lo saben todo o no estoy llegando hasta lo que genera dudas, y la idea es que conversemos y aclaremos si algo de aquí no ha sido lo suficientemente claro. A ver. Y si no, voy a quitar la presentación y los llamo por nombre. Acá tenemos la mano levantada de Eduardo Antonio. Ok, Eduardo, te escuchamos. Entonces, profe, en conjunto, todas estas componentes que la historia de la matemática, la conceptualización, es lo que realmente hace el currículum y exactamente el currículum costarricense de la enseñanza de matemáticas. Eso es lo que quiere decir todo esto, ¿verdad? Correcto, correcto. Ok. Poco a poco se irán desarrollando estas habilidades de currículum en el curso a lo largo, ¿verdad? Sí, correcto, correcto. Ok, está bien. ¿Algo Profe, más? bueno, Dime, sí, ¿quién es? le habla Aníbal. Aníbal, te escuchamos. Estamos hablando de los conceptos básicos del currículum y todo esto. Vieras que yo ya me leí todas las lecturas para hacer la tarea esta, Ajá. pero al leer todo eso, como que yo no capté todos estos puntos que acabamos de ver. No sé si es porque fue tanto lo que había que leer que al final no pude captar cada una de esas cosas, o es porque esto solo es para Costa Rica. Ok. Aníbal, la idea de las tutorías es que le agreguemos al curso algunos componentes que no necesariamente están en las lecturas. Entonces, parte de lo que vos has leído y lo que yo te estoy contando sobre el currículum nacional, vos deberías comenzar a articularlo. ¿En qué sentido? Hay un vínculo en lo que la sociedad estaba pidiendo y lo que aquí se está haciendo. Por eso se introduce la resolución de problemas, por eso la contextualización activa parece responder a una necesidad de la sociedad. ¿Verdad? No, la tutoría es complementaria a todo lo que leíste. No necesariamente iba a estar o en las lecturas, y algunos de estos componentes te los vas a encontrar conforme avances en la asignatura.
Sí, exacto, porque de hecho, según lo que leí en las lecturas, siempre habla como de cómo es que nace el currículum por las necesidades culturales, la sociedad, la economía y demás. Entonces, de ahora que le escucho usted hablando de esto, sí, sí, tiene razón, pero como que uno no lo ve en ese momento así porque solo empieza a hablar de la historia y de las necesidades de la sociedad y a partir de ahí que se crean los currículums. Correcto, correcto. Sí, la idea es que la tutoría te dé ese elemento adicional, ¿verdad? Que vas a ir construyendo a partir de las lecturas iniciales y lo que te vas a ir encontrando en adelante. Y hemos considerado fundamental hablar del currículum costarricense porque si no nos quedamos como solo en la teoría, en lo que dice la teoría de lo que es un currículum, en lo que dice la teoría que debería ser, ¿verdad? Y aquí llegamos a aterrizarlo a la realidad de nuestras aulas. Me parece bien. Bueno, cualquier pregunta me avisas. ¿Algo más? Rigoberto, ¿algún comentario? Bueno, sí. Yo podría agregar algo. No es una pregunta, sino algo para agregar, claro. o algo que he observado. Excelente. Bueno, soy Valerie, ¿verdad? Gracias, Valerie. Algo que veo importante es, pues antes dijo, ¿por qué es importante saber esto, verdad? Ajá. Obviamente es importante porque en un futuro es lo que hay que aplicar, porque es de donde uno se guía para llevarlo a las aulas. Pero también veo importante que el currículum puede ser muy bueno, pero si un docente no lo manifiesta, hasta ahí llega, ¿verdad? O sea, las dos cosas son importantes, tanto saber el currículum como saber aplicarlo. Correcto. Valerie, diste en el punto. Les voy a contar una anécdota. Hace poco estuve nos invitaron a ir a una sesión a un conjunto de personas y un representante del Estado de la Educación dijo, ¿cómo es posible que tengamos un currículum con los estándares, con altos estándares, que a nivel internacional se reconoce como un excelente currículum y aún así, en las pruebas PISA, seguimos en un 407? En lugar de subir, tuvimos un retroceso, un pequeño retroceso, porque no es que usted pasó de 4.17 a 4.5 o a 4.7 y son un montón de puntos, porque hay que hacer un análisis mucho más profundo que un conteo, ¿verdad? Pero la pregunta es no, la razón es lo que vos acabas de apuntar. Si tenemos un currículum que pareciera que es coherente, que es pertinente, que es parte de las temáticas de la sesión de hoy, ¿qué es lo que está pasando? Sí, tenemos esto, pero no lo logramos operacionalizar por varias razones. Porque no quiero, porque no recibí la capacitación que requiero, o simplemente porque no lo comprendí a fondo, ¿verdad? Hay cosas ahí de por medio, ¿verdad? Pero eso que vos señalás es de suma importancia porque tiene que tener implicaciones. Y lo peor es que si yo no hago lo mío, el perjudicado es el estudiantado. Hay profes que quieren seguir dando clases con tiza y pizarra y de la forma en que recibieron ellos su formación. Y no podemos seguir en esa línea, ¿verdad? Y esto está ahí, es la teoría, pero necesitamos llevarlo a la práctica para conseguir buenos resultados. Le decía a Rigoberto que si tenía algún comentario, Rigoberto, algo que quieras aportar en este punto. Bueno, por mi parte, primero agradecerte porque me gusta mucho lo que has estado compartiendo con cada uno de nosotros. También agradecerle a los chicos que han participado hasta el momento y motivarlos a que continúen así, porque eso le da muchísimo más enriquecimiento a todo el tiempo que estamos teniendo en este tiempo. Correcto. Y para aportar en realidad, básicamente a lo último que estás mencionando, ese es el punto importante y también lo que mencionaba Valerie, porque cuando estamos enseñando en secundaria, suele pasar que nos topamos con muchísimos factores. Por ejemplo, que tengo que controlar una disciplina, que dependiendo del contexto donde se encuentre el colegio o el liceo donde estoy impartiendo lecciones, me topo con que tal vez hay estudiantes que me causan alguna dificultad porque tengo que manejar su disciplina, su falta de interés, etcétera. Y la frustración del docente a veces hace que se caiga en ese tipo de comportamientos que tal vez el profesor dice, mejor no voy a hacer una actividad porque el contexto hace que yo me sienta frustrado de tener que controlar algo. Pero
es También parte de pasa. nuestro quehacer, ¿verdad? Es parte de nuestro quehacer decir, bueno, voy a apoyarme en ver qué estrategias puedo incluir para que además de la parte del currículum yo pueda decir, me estudio mi contexto como docente, trato de motivar a mi estudiante y llego a un consenso, porque no estoy trabajando solamente con computadoras, son Correcto. personas. Al final de cuentas son personas y lo que necesitan es un empuje, una ayuda, una motivación, pero es importante verlo como parte de nuestro quehacer, no como un pesar el tener que habernos topado en algún contexto difícil, sino que parte del currículum también es que el mismo estudiante diga, mira, yo no había visto que la matemática me sirve para solucionar algo en mi vida y eso es lo que yo debo transmitir, ¿verdad? Correcto. Correcto. ¿Algún comentario adicional aquí? Si no, para continuar. Veo la mano de Martín Enrique. Martín, te escuchamos. Sí, bueno, estoy tratando de acomodar las ideas para ver si puedo explicar mi pregunta, porque Ok. es como, pero bueno, básicamente con lo que acaba de comentar el profe, el contexto, ¿verdad? Bueno, el profe lo habla más como un contexto tal vez de como de conducta o algo así a los estudiantes, pero enfocándose en un contexto como tal vez como social o de la región en la que uno se encuentra, aprovechando que de hecho acá todos somos como de lugares como pues más alejados de la capital o de la GAM, ¿cómo? Mi pregunta es lo que es complicado. ¿Cómo hace uno para acoplar ese currículum que es muy general pues al contexto social y económico y demás, ¿verdad? Ok, yo te tengo una respuesta. Digo una porque es mi opinión, ¿verdad? Si yo soy, bueno, yo escuché personas de Turrialba, de Limón, Cartago, me falta otra ¿verdad? Que mencionaron por ahí. Bueno, me faltan otras, pero bueno. Vean, muchachos, si yo voy a hacer un problema sobre números, o sea, el tema más fácil, ¿qué riqueza tiene, San Ramón también, qué riqueza tiene la zona de Limón para yo poder plantear un problema de números? Pensemos en operaciones combinadas. Yo planteo un problema donde lo que voy a proponer, me van a disculpar si estoy siendo etiquetadora, me encanta la comida limonense. Yo plantearía un problema que tenga que ver con un presupuesto para hacer rice and beans, o para una persona que vende productos artesanales en la costa o cuando llegan los cruceros. Si estoy en la zona de Turrialba, los problemas tienen que ser asociados con la mayor producción de la zona, donde el estudiantado sienta que le sirve para eso. Entonces, yo no estoy hablando aquí de que tenemos que tener computadoras, no. La base de este currículum es la resolución de problemas. Y para plantear problemas, solo falta las ganas de hacer problemas. ¿Es fácil? No, es una de las tareas cognitivas más complejas. Pero usted lo único que necesita es un buen problema para poder desarrollar la estrategia metodológica. Y por eso te digo que esa sería mi respuesta. No ocupas nada más. Te lo digo con conocimiento de causa. Yo estuve en las aulas, dije estuve porque tengo un tiempo en no estar, porque estoy haciendo otras cosas, y cuando vos capturas el interés del estudiantado en un problema, las cosas fluyen. Tenés a los estudiantes en grupo discutiendo sobre temas matemáticos. Y parte de ese control de la disciplina que mencionó Rigoberto se ve absorbida por el interés de un grupo, que hay un par de revoltosos, por los otros tres que comienzan a tratar de resolver el problema y los otros le dicen, tranquilo, mae, porque hay un control de iguales. Porque esa situación problema hizo clic, porque hay un reto ahí que quiero resolver. Eso permite mejorar la comunicación y los procesos matemáticos, que es la siguiente lámina, pero esa es la respuesta que yo te doy.
pensar a veces el problema es que yo no soy de la zona y tengo que llegar a conocer la población y ver cuáles son los intereses. Eso. No le vas a llegar De hecho, exactamente eso lo iba a decir. No, perdona, termino la idea. No vas a llegar a una zona de San José Central o San José Norte, Pavas, yo no sé si Pavas está en el norte, pero en una de las partes de San José, hacerles un problema de esos tipos. Ni siquiera te van a entender. Muy probablemente a esos muchachos haya que llegarles con un problema que esté asociado más con juegos de video, por ejemplo. Te escucho. Sí, no, que de hecho esa era como mi duda, porque el miedo o no sé, como el temor que a mí me da es como, no sé, que por ejemplo a mí me manden a una zona, no sé, a una zona, por ejemplo, indígena, que yo no conozca mucho el contexto y que por intentar contextualizar los problemas, más bien parezca que estoy pues etiquetando de alguna manera a las personas o discriminándolas o algo así por el estilo. Ese es como mi temor, de hecho. Eso yo creo que es natural en todos y en todas, pero se resuelve hablando con los compañeros de departamento y si no hay departamento, porque a veces le toca a uno ir a dar todos los niveles, ¿verdad? Con los colegas, con la gente que tiene más experiencia. Si me voy a vivir allá, tiene que haber la señora a quien le alquilo la casa, alguien con quien yo pueda conversar con el estudiantado para conocer sus intereses. Tampoco, una vez yo escuché a una docente decir, ¿cómo es posible que el programa de matemáticas plantee un problema que tiene un semáforo? Si yo vivo en un pueblo que ni siquiera hay señales de tránsito. Tampoco podemos caer en eso, ¿verdad? Hay conocimientos que le pertenecen a la humanidad y también se pueden usar para generar problemas. La historia es una de ellas. Las noticias, ¿verdad? Los noticieros, algunas publicaciones que hay en la web que usted, conociéndolas, puede trasladar a sus estudiantes, ¿verdad? Es como esa búsqueda de generar situaciones, problemas, tareas matemáticas que motiven al estudiantado. Yo creo que esa es la magia de todo este currículum, porque el centro de todo esto es precisamente la RP, la resolución de problemas. Bueno, no sé si eso contesta la inquietud que tenía. Me queda clarísimo, muchísimas gracias. Sí, bueno, muchas gracias. Vamos a continuar. Cualquier cosa, levantan la mano y ahí Rigoberto me dice, Nela, hay alguien que quiere aportar algo y conversamos. Ok. Otro elemento que estaba en los 6 componentes, en los conceptos básicos de los programas de mate de nuestro país, son estos dos. ¿Cuáles dos? Bueno, me refiero a estos que están aquí, que son los procesos matemáticos y los niveles de complejidad. Con respecto a los niveles de complejidad, ya los mencioné, son 3, reproducción, conexión y reflexión. ¿Qué es reproducción? Cuando el chiquillo aprendió a hacer sumas y lo pongo a hacer 10 sumitas de enteros negativos y de enteros, que hayan, ¿verdad? Las clásicas, pero usted le pone 10, porque lo que no logró hacer en 10 no lo va a mejorar en 100, si no entendió. Pero es reproducir lo que él acaba de comprender. Ese 4 menos 5, ese 4 menos 8 más 6 menos 3, ¿verdad? Ese tipo de valores, ese tipo de actividades, 100 menos 245 más, ¿verdad? Le pones 10, 15 para que reproduzca lo que acaba de comprender. Un ejercicio de conexión significa poner esas operaciones con enteros en una situación real. Tengo 10,000, gasté 11,000, ¿cuánto me queda? Eso es muy simple, nada más la noción para que me sigan, ¿verdad? Y los ejercicios de reflexión podría ser una donde esté involucrado el dinero, donde el resultado de números rojos, pero que él tenga que tomar una decisión, por ejemplo. Eso es otro peldaño, eso es llevar a la reflexión. Eso en términos muy básicos, eso es mucho más profundo, pero para que me sigan, que la idea es que cuando yo hago la movilización de los conocimientos en la segunda etapa, el estudiantado debe enfrentar ejercicios de complejidad, de baja complejidad, intermedia dificultad y alta dificultad.
¿Cuántos problemas de alta dificultad le voy a poner? 1, 2 a lo sumo. Y se los dejo de extra clase, bueno, de tarea. Antes era extra clase. Se los dejo de tarea. Porque la idea es que lo que él aprendió se lo lleve, lo mastique un poquito y trate de resolverlo. Y es más importante que trate a que lo traiga bueno y lo copió. Entonces privilegiamos el proceso y el intento. Retomo la metodología. ¿Por qué es tan importante el problema? ¿Por qué tenemos que permitir el trabajo estudiantil independiente? ¿Por qué hay que establecer, permitir o hacer la discusión interactiva y comunicativa? El cierre y clausura es donde nosotros volvemos a jugar de profes, porque eso es de usted sistematiza lo que pasó con el problema y usted vincula lo que pasó con el problema con la habilidad o conocimiento que usted quería introducir o formalizar o profundizar. Cuando usted permite al estudiantado trabajar en grupo, se razona y argumenta. Profe, ¿y qué? ¿Grupos de 4, de 3, de 2? No, eso lo decide usted. Habrá momentos en que usted diga, este problema es de 2 en 2, este problema es en grupos de 3. Yo nunca pongo más de 3, porque uno hace, el otro copia y ya el tercero, si no está muy conectado, no hace nada, ¿verdad? Y ya 5 y 6, pero eso depende de la tarea que ustedes hayan buscado. Plantear y resolver problemas es otro proceso matemático. Vean que resolver problemas lo tenemos como estrategia metodológica, como eje disciplinar y aquí como proceso matemático. Pero ese plantear y resolver problemas es cuando uno resuelve un problema, pasa por algunos de los pasos que Paul ya describió. ¿Verdad? Vos primero lees el enunciado, lo comprendes, planteas una estrategia, la aplicas y luego valoras si esa estrategia sirve. Entonces, eso es una forma de pensar que también está en la transformación curricular, nos permite hacer un ordenamiento de las ideas, hacer un plan de trabajo, valorar si lo que estoy haciendo es correcto. El planteo es cuando yo le digo 345, hágame un problema cuya respuesta sea 345. Muchachos, ese proceso inverso se llama invertir el pensamiento, ¿no? Yo te doy el dato y vos creas un problema, casi nunca ponemos al estudiantado a hacer eso. Pero eso es una de las tareas cognitivas más complejas. Bueno, y eso es parte de lo que se pretende propiciar con la resolución de problemas. Conectar. ¿Qué es el proceso conectar? Son las habilidades que desarrollamos en el estudiantado al estar ahorita en un problema de geometría, pero estoy usando elementos de números, elementos de relaciones y álgebra para tratar de resolver esto. O escogí un problema que está asociado con biología o con química. Pensemos en biología, con el desarrollo de las bacterias. Estoy haciendo una conexión con biología, que ahí está involucrado relaciones y álgebra y depende, podría vincularla con otras áreas. Comunicar, cuando yo pongo al estudiantado a trabajar en grupo, cuando hago una discusión interactiva de la solución del problema, le permito al estudiantado sacar de su cabeza lo que está pensando para manifestar ideas matemáticas, seguramente no formales ni exactas, pero acaba de hacer explícita una idea que estaba aquí. Y dentro del proceso de comunicación está que un estudiante le cuente a otro cómo resolvió un problema. Y ese tipo de comunicación es muy efectiva. ¿Cuál es el rol del profe? Escuchar y luego decir, bueno, como dijo Carlitos, eso de tachar arriba y tachar abajo es un proceso de simplificación donde la unidad, ¿verdad? Pero él está manifestando una idea, seguramente no formal, pero que está correcta dentro del proceso resolutorio. Y si no lo está, recordemos que el error es una oportunidad de aprendizaje. Y dentro de las didácticas, el uso del error como recurso para el aprendizaje es muy importante. Y la representación es otro proceso matemático que se hace presente cuando yo hago resolución de problemas. ¿Por qué? Porque recuerden que la representación es
el mismo objeto matemático manifestado de diferentes formas. Por ejemplo, 0,5, un medio y una manzana dividida por la mitad. Acabamos de usar 3 representaciones del mismo objeto matemático. Y cuando yo estoy resolviendo problemas, ese proceso matemático se propicia. O sea, es terreno fértil para que él se manifieste. Muy bien. Entonces, ¿cuál ha sido la evolución histórica de las teorías curriculares en Costa Rica? Bueno, yo les cuento. Creo que ese es el siguiente tema. No todos han leído ya esas lecturas, me parece. Pero se va a hablar de los tipos de currículum, de los enfoques curriculares y de los modelos curriculares. Bueno, yo les puedo contar que el currículum costarricense tiene un paradigma emergente que se puede llamar aproximación integral para el aprendizaje de las matemáticas y que agrupa el constructivismo, el socioculturalismo y el pragmatismo realista. Es muy interesante, ustedes van a leer sobre el constructivismo, en algún momento leyeron o van a leer. Bueno, está dentro de los enfoques curriculares, ¿verdad? Aquí lo tienen. Van a leer también sobre el socioculturalismo y el pragmatismo realista, no tan a fondo, porque a veces se privilegian algunos enfoques curriculares. Sin embargo, el currículum de matemáticas privilegió aquellos que están asociados con la educación matemática. Por ejemplo, las matemáticas realistas de Freudenthal, ¿verdad? ¿Por qué? Sí, porque se enfocó en el aprendizaje de las matemáticas a través de situaciones reales. Nos devolvemos. Recuerden que la resolución de problemas es la estrategia metodológica donde los contextos reales son privilegiados. Entonces, por eso está ahí las matemáticas realistas. Ok. Bueno, aquí las tengo. Esas son tendencias. Hay algunas tendencias. Esto lo van a leer en uno de los artículos que están en la asignatura, me parece. Algunas tendencias que están vinculadas con los programas son las ideas de la OCDE o ECD, depende si está en inglés o en español, que esas ideas son las que enmarcan las pruebas PISA. También hay planteamientos teóricos de la educación matemática realista, que es la de Freudenthal. Hay elementos de la experiencia japonesa y también algunos resultados de la investigación de la escuela francesa. Entonces, esas son tendencias didácticas y tendencias pedagógicas que son la columna vertebral del programa de matemáticas. ¿Cuál es la idea? Y retomo el comentario de alguno de los compañeros anteriores. Profe, es que eso yo no lo leí ahí. No, vas a leer un conjunto de artículos, casi todos indexados, que van a hablarte de lo que es un currículum, de lo que es un enfoque curricular, de algunos modelos curriculares, y aquí te mostramos los que están directamente vinculados con el currículum costarricense, donde usted va a leer, va a decir, por competencias, ya sé que es un currículum por competencias, sí, pero el costarricense no, porque solo tiene una competencia. Ya sé que se organiza por habilidades, sí, habilidades generales y específicas, pero ¿por qué tiene una competencia matemática y no es un currículum por competencias? Ese tipo de reflexiones son las que se tienen que generar en función de las lecturas y en función de este panorama general que estamos dando de los programas oficiales del MEC. Ok. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No hay preguntas? ¿Los perdí? ¿Están ahí? Por mi parte, todo bien. Ok. Bueno, ok. Vamos a la concreción y pertinencia curricular. Ustedes van a leer lecturas sobre este tercer tema y se va a hablar de las etapas del diseño curricular, del concepto de pertinencia curricular, del nivel, los niveles de diseño e implementación curricular. También vamos a hablar de
tres aquí de algunos componentes: la transversalidad, la atención a la diversidad, el DUA, diseño universal del aprendizaje, y la evaluación de los aprendizajes. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una dinámica de trabajo. Vieran que en otros momentos hemos, qué sé yo, traído alguna aplicación, ¿verdad? Y entonces les pasamos el enlace por el chat, pero resulta que no todos tienen conexión, entonces los perdemos, ¿verdad? En algún momento hicimos trabajos grupales, pero por alguna razón no les gustó, ¿verdad? Porque no sé si sintieron que era que los íbamos a evaluar o por los problemas de conexión. Entonces la dinámica que traigo de trabajo es la siguiente. Les voy a pasar una encuestita que no debería ser muy pesada, deberían poder accesarla muy rápido porque es en Forms, ¿verdad? Y son un par de preguntitas. Y luego, ¿verdad? Vamos a discutir esas preguntitas por unos minutitos, creo que con 20 es más que suficiente. Y finalmente vamos a llenar una esquemilla que traigo con esas discusiones que vamos a tener. Yo traje el esquema en Word, entonces ahorita presento la hoja en Word y vamos completando con base en la discusión que tengamos. Ese es el enlace. No sé si le pueden dar clic y si no, le dan, escanean el QR, ¿verdad? No sé, ¿cuántos están conectados con el celular? Yo estoy conectado con el teléfono. Sí, yo igual. Yo también, Sí. profe. Ok, entonces vamos a hacerlo diferente. Voy a proyectar la encuesta y vamos viendo las preguntas, porque no quiero que se desconecten, porque es capaz que la conexión no soporta el enlace y Teams, ¿verdad? Me explico. ¿Les parece si lo hacemos así? Hola, hola. ¿Sí? ¿Les parece? Ok. Bueno, si alguno puede, ¿verdad? Si ya tiene compu y tiene conexión, pues escanean el QR y llegan ahí sin problema. Bueno, voy a dejar de compartir, voy a abrir el enlace y vamos viendo las preguntitas. Ya casi la vemos. Deme un segundo. Ok. Vamos a ver. Me dicen si ya están viendo el cuestionario. Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces lo que les iba a pedir es que ingresaran su nombre sin apellidos, ¿verdad? Que me dijeran, bueno, Camilo o Valerie. ¿Tenemos una Valerie? Sí, ¿verdad? Sí. Ok, ¿verdad? Que me pusieran solo el nombre, pero bueno. Y vamos a responder a las siguientes preguntas. Piénsenlo, si alguno ya leyó, reflexionen en esa respuesta. Y si no, pues piensen por sentido común que responderían a esto. La atención a la diversidad implica considerar la o las, la interculturalidad, la inclusión, las necesidades educativas especiales, que ahora no se llaman así, se llaman barreras de aprendizaje. Eso es porque se está cambiando el vocabulario por uno más inclusivo. Cuando vos hablas de necesidades educativas especiales, le estás diciendo a la persona que ella necesita algo, cuando en realidad lo que hay es un obstáculo para que todos podamos aprender de la misma manera. Entonces es como más amplio la noción, pero bueno. Piénsenlo. La atención a la diversidad implica, ¿qué implica de esas tres que están ahí? Las implica dos. Permítanme. Yo
Sí, perdón, te escucho. Sí, yo siento que implicaría en parte todas. Ok. ¿Y por qué? ¿Cómo decirlo? Sería necesario para brindarle la atención debida a cada estudiante. Muy bien, muy bien. ¿Alguien quiere agregar algo a la respuesta de la compañera? Aquí me gustaría, ¿están viendo otra vez la encuesta? Sí. Ahí se ve. Ok. La palabra diversidad ha sido un poco, se ha confundido un poco, o no se ha confundido, sino que tiene otras denotaciones, ¿verdad? La diversidad, cuando hablamos del estudiantado, es la consideración de las diferencias, entre ellas las diferencias entre las culturas. No es lo mismo la forma en la que se comporta una persona de San Ramón, de cómo se comporta una persona en Cartago, de cómo se comporta una persona de Limón ante la misma situación. No es que, ¿verdad? O sea, para lo que a algunos es normal algo, para otros puede ser que no sea extraño. ¿Por qué? Porque vivimos en zonas que son diferentes y la cultura de esas comunidades es diferente. Y todavía hay lugares con mayores diferencias. Pensemos en los pueblos originarios, por ejemplo. Ahora, si yo atiendo la diversidad, estoy también siendo inclusivo, o sea, estamos integrando a las personas y a sus componentes culturales. No voy a hablar de diferencias porque es que cuando uno piensa en una diferencia es como decir, es que yo no soy igual a ese o a esa. No, lo que estamos hablando es que incluimos ese componente y toda su cultura. Y cuando además brindamos soporte a las personas para que superen o cuando hacemos nuestro trabajo para eliminar las barreras de aprendizaje, también estamos atendiendo a esa diversidad, porque lo que estamos es respondiendo a lo diferentes que somos todos y todas. Entonces, lo que decía la compañera es correcto. Para atender a la diversidad, al menos tenemos que pensar en esos componentes. Los elementos culturales, la inclusión de las personas con todos sus elementos culturales y pensar en eliminar todas aquellas barreras, tanto de aprendizaje como barreras sociales, barreras de idioma, ¿verdad? Hay que buscar la forma de conseguirlo. Ok. 3 características de un currículum pertinente. ¿Qué me dicen? ¿Qué debería ser un currículum pertinente? Ya aquí hemos hablado de algunas cosas, no tienen que devolverse a la teoría ni ir a buscar ninguna lectura. Cuéntenme qué características debería tener un currículum para que sea pertinente. Vamos, vamos, porque si no los llamo por nombre. Profe, yo siento que un currículum debería ser capaz de adaptarse a cualquier región geográfica del país, porque como mencionábamos antes, no es lo mismo enseñar o educar en San José que allá en una escuela rural donde tal vez ni siquiera hay computadoras o no usan tecnología. Correcto. Entonces, hablas de un currículum flexible. Sí, exactamente. Ok, esa es una característica. ¿Está bien? ¿Qué más? ¿Qué otras características debería tener? Construcción teórica y desarrollo práctico. Debe tener una combinación de esos elementos. Hola.
que tiene que tener una parte práctica y teórica, o sea, que se vincule la teoría con la práctica. Ajá. Ok. ¿Qué más? Para que un currículum sea pertinente, ¿qué otros componentes tiene que tener? Atender a las necesidades de la sociedad. Correcto, lo mencionamos al principio, ¿no? Responde a una necesidad, a las necesidades de la sociedad. Correcto. Muy bien. Vamos a otra. Escuchen. Cuando se organizan actividades de aprendizaje para el aula que corresponden al currículum nacional, estamos frente a un diseño y una implementación curricular denominada macro, meso o micro. Macro es una organización completamente general, meso es intermedia y micro es la más detallada. Entonces, bajo esas nociones que se van a encontrar en las lecturas, cuando se organizan actividades de aprendizaje para el aula que corresponden al currículum nacional, estamos frente a un diseño y una implementación curricular. ¿Cuál de esas tres creen que es? Si es en las aulas, yo diría que es micro, porque ya es más detallado específicamente para los estudiantes de esa aula. Correcto. ¿Alguien que no esté de acuerdo? ¿Pueden darme un ejemplo de lo que sería meso? ¿Qué sería una organización curricular a nivel meso? En la etapa intermedia. Tal vez a nivel región, profe. Podría ser a nivel regional, podría ser, ¿verdad? Que por ejemplo en la zona de Guanacaste, sí tenemos gente de Guanacaste, ¿verdad? Ese era otro lugar que mencionaron. ¿De dónde era? ¿Quién es de Guanacaste? Sí, profe, de Liberia. Ah, bueno, entonces tenemos dos, Jicaral y Liberia. Por ejemplo, en Guanacaste está muy arraigado el tema de la guanacastequeidad. ¿Lo dije bien? ¿Sí? ¿Lo dije bien? Sí, profe. Ok. Sí. Entonces, eso a final de cuentas es transversal a todas las actividades educativas en la provincia de Guanacaste. Entonces, si tenemos que hacer una intersección entre las ideas o yo no sé si eso es qué. Bueno, ese énfasis de la provincia guanacasteca sobre sus elementos culturales y el programa de matemáticas, ese planeamiento regional o, en este caso, provincial, podría ser un buen ejemplo de lo que es un diseño y una implementación curricular a nivel meso, o sea, en la etapa intermedia. Pero, profe, ¿y esto de qué me va a servir? Bueno, para tener una noción de que los currículums tienen niveles de organización. Y que sin importar lo de arriba, muchachos y muchachas, el trabajo que ustedes hacen es el más importante y se ubica en el micro. Por eso el trabajo de aula debe planificarse y por eso tenemos que comprender cuáles son los fundamentos de nuestro currículum para tratar de hacer lo mejor que se pueda con respecto a lo que se pide. ¿Qué quiere decir esto? Que si dentro de 3 años cambian los programas, 4, mañana, ustedes y yo tenemos el compromiso de leer lo que se haya aprobado, lo que el Consejo Superior de Educación haya decidido que es lo que se debe enseñar, lo que se debe trabajar a nivel de educación matemática en Costa Rica, y tenemos que estudiarlo y tratar de ejecutarlo de la mejor manera. ¿Dónde? En las aulas, que es lo nuestro. Y si luego ustedes llegan a ser ministros de educación, pues entonces van a tratar de impactar a nivel macro y meso. ¿De acuerdo? La última. No sé si se ve bien. Vamos a hacerlo más grande. ¿Lo ven mejor? Ahí los de pantallitas, los del celular, ¿se ve mejor ahí la imagen? Sí. Okay. Se ve bien. Excelente. Para una clase donde se propician los conocimientos y habilidades específicas de la imagen, que ahorita la leemos. No me van a escribir, vamos a mencionar 3 acciones
que debe realizar la persona docente para garantizar un currículum pertinente. Acabamos de discutir algunos elementos del currículum pertinente. Hablamos de un currículum flexible, un currículum que se vincule con la práctica y la teoría, y ahora vamos a leer lo que dice la asignatura, que es un currículum pertinente. Hablamos de flexible, vínculo, teoría, práctica. ¿Qué otra característica mencionaron del currículum? Mencionaron otra. ¿Cuál era? Era la contextualización. Ok. Entonces, eso es como en términos generales. Eso es parte del discurso que tenemos todos. Usted tiene que ir a trabajar en 9º año este tema. ¿Qué puede hacer usted para que cuando esté enseñando este tema que pertenece al currículum nacional sea pertinente? Dice que en geometría del espacio vamos a estudiar la pirámide recta, la apotema, el prisma recto, el área lateral y el área total. Y quedémonos con una de las habilidades. Calcular el área lateral y el área total de un prisma recto con base cuadrada, rectangular o triangular. Viene una idea de un problemilla basado en un elemento histórico. Y eso es lo que a usted le dan. La primera columna, ¿verdad? Esta son los conocimientos, estas son las habilidades específicas, estas son las indicaciones puntuales donde le sugieren un problema. Una pirámide que históricamente es conocida o que podríamos vincularlo con estudios sociales y hacer la conexión ahí, ¿verdad? Pero usted tiene que llevar esto al aula. ¿Cómo hace que esto sea pertinente? Antes de que me conteste. Vean que la pertinencia del currículum implica transversalidad, atención a la diversidad, que ya las discutimos. También implica el diseño universal del aprendizaje y también implica la evaluación. Pensemos en la evaluación de aula, la evaluación curricular y la evaluación de aula. Pensemos en la evaluación de aula. Entonces, considerando que para que sea pertinente debe ser transversal, atender a la diversidad, tener incluidas las herramientas del DUA, diseño universal del aprendizaje, y otro componente puede ser la evaluación de los aprendizajes. Entonces, cuéntenme 3 cosas que podríamos hacer desde el aula para garantizar que si yo estoy tratando de hacer una clase donde están involucrados estas ideas, logremos que el currículum sea pertinente. Esto es una pregunta de reflexión, no la van a encontrar en ningún libro, la respuesta no está escrita, y si les cambio las habilidades, la respuesta sería diferente. Este sería el tipo de preguntas que yo pondría en el desarrollo de un examen de currículum. Así que piensen y me dicen 3 acciones. Que una persona me diga una, no la misma, las 3. Con solo una que nos aporten ya ganamos. Los escuchamos. Profe, yo no entiendo qué es lo que pregunta o digamos, lo que hay que responder es cómo abordaría uno o cómo introduciría el tema para abordar todos esos temas que están ahí. Ok. Pensando que tenés que ver geometría, las pirámides y lograr que el currículum sea pertinente, ¿qué harías en el aula? Dígame una cosa que harías en el aula, considerando que ya vimos que la clase es resolución de problemas, que se tiene que atender a la diversidad, que además la noción de pertinencia tiene que ver con el vínculo de la sociedad. ¿Qué harías? Una sola cosa que harías en una clase que tenga que impartir ese contenido. Bueno, sí, esos conocimientos. Ahí tenemos la mano levantada de Eduardo. Perdón. Usted dirige ahí, Rigoberto. Yo escucho. Eduardo, ahí tiene la mano levantada. Sí, correcto. Gracias, profe. Entonces, para contextualizarnos en el currículum, de acuerdo a esta
estos temas que vamos a hablar de geometría sería como, por ejemplo, analizar los elementos que tenemos disponibles en el aula, que si tenemos pizarra, que tenemos en sí las figuras geométricas tridimensionales, y utilizarlas para ayudarnos para dar estos objetivos que tenemos que dar, ¿no? Cuando utilizar material concreto, en realidad estás atendiendo a la diversidad. ¿En qué sentido? Porque puede ser que haya un chico que no logra visualizar espacialmente y cuando le presentas la figura, le estás ayudando. Entonces estás atendiendo estás eliminando una barrera de aprendizaje. Eso es un elemento que podría uno hacer en una clase de geometría que trabaja con pirámides. Muy bien. ¿Quién sigue? Girlani me parece que levantó la mano. Ajá. Sí, eso iba a decir, que incluso uno podría como llevar las figuras como para brindar una ayuda visual, incluso para que ellos mismos interactúen, para que la puedan ver y analizar de mejor manera. Correcto, bajo la misma línea del compañero. Estamos atendiendo, eliminando barreras, ¿verdad? Porque facilitamos la visualización. El compañero que no levantó la mano, pero que estaba conversando, ya participó. No, soy yo. Ok. Dinos, ¿cuál es tu nombre? Aníbal. Aníbal, te escuchamos. Yo me iría por la parte del enfoque constructivista, que eso los haría que ellos más bien construyeran, en este caso, una pirámide, dándoles obviamente todas las indicaciones, las instrucciones para que ellos mismos vayan construyendo el conocimiento y puedan identificar las aristas, los vértices, la base y todos los elementos de la pirámide en este caso. Entonces pienso que ellos, además de que están ahí entretenidos construyendo, para ir viendo y construyendo su propio conocimiento. Ok. ¿Alguien más? Chicos, chicas. Bueno, voy a quitar la lámina mientras. Ok. Falta algo que no me dijeron. ¿Me hablaron? Ok, me voy a devolver, perdón. Hablamos de atención a la diversidad, básicamente porque hablamos de eliminar las barreras. Eso está asociado con el DUA, el Diseño Universal del Aprendizaje. Lo que pretende es que pensemos en actividades que sean accesibles para todos, por igual. Nadie me mencionaba nada de la evaluación y tampoco vi aquí la estrategia metodológica principal. ¿Dónde está? No la vi. Que eso es parte de la pertinencia curricular. ¿Por qué? Porque nuestro currículum tiene características que nosotros debemos hacer cumplir. Una respuesta más que trate de incluir ese elemento que acabo de mencionar. Porque, interrumpo otra vez. ¿Trajeron cartón para que hicieran las pirámides o llevaron las figuras en 3D, en vidrio, en madera, en lo que quieran? ¿En qué se diferencia eso de una clase tradicional de como a ustedes les enseñaron los cuerpos sólidos? ¿Dónde está la visión del MEP 2012 ahí? ¿Qué faltó cambiar? ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué elemento hay que agregar? Muy difícil la pregunta, chicos. Es la contextualización de un problema. Correcto. 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 ¿Por qué? Porque todo lo que me dijeron está muy bien, pero olvidaron que la estrategia metodológica principal está asociada con la resolución del problema. Se los cambio. Yo llevo el papel, llevo el diseño de la pirámide, porque quiero que la recorten y la armen. Pero el problema va a estar asociado con cuáles son las dimensiones de la lámina de papel para lograr que esa pirámide que voy a armar sea 3 veces más grande. ¿Ven la diferencia? Van a recortar, van a armar, van a tener que sacar las medidas de ese molde que yo les acabo de dar,
Por lo tanto, van a necesitar que les lleve una pirámide, la de Kefren es de base cuadrada, si no me equivoco. Ajá, esa nos podría servir. Usted lleva un modelo con una pirámide de base cuadrada. El chiquillo va a tener que con ese molde calcular la apotema o calcular la diagonal o calcular los lados o hacerle algo para luego proyectar de qué tamaño debería ser una hoja para poder trazar ahí una pirámide que sea 3 veces más grande que la que usted le acaba de dar. Estamos usando material concreto, nada tecnológico, o sea, lo podríamos hacer en cualquier institución educativa de este país. Ocupamos solo una hojita, unas tijeras, lápiz y otra hojita para hacer los cálculos. Chicos, chicas, ¿doy a entender el componente que faltaba? Sí. Ya lo dormí. ¿Dónde están? ¿Me siguen? Marianela, incluso para agregar a lo que estás mencionando, Ajá. que ahora también uno de los compañeros, uno de los estudiantes preguntaba sobre ese temor a veces a contextualizar. Bueno, pues todo esto que ya vos les concretaste muy bien, que me parece muy bonito, incluso hasta decirles a los estudiantes, bueno, resulta que el problema es que aquí en la localidad se va a hacer una reconstrucción del templo, por ejemplo, que has visto que la mayoría de las torres de los templos tienen ese techo piramidal. Correcto. Entonces uno les dice, así como lo acabas de decir perfectamente, el problema es traemos un molde donde se hace a escala, bueno, entonces calcule cuánto de pintura, cuánto de material o qué es lo que necesita el pueblo recaudar, qué sé yo, incluso en dinero, si le estoy Correcto. diciendo, hasta relaciono lo del Correcto, área, parte lateral, calcular medidas y toda la situación, contextualizado a que ellos ayuden a, qué sé yo, que en una feria cuánto es lo que deberían recaudar para ellos poder obtener todo el material que ocupan para la cúpula, qué sé yo. Correcto. Y el estudiante podría resolver esos problemas con los conocimientos previos, porque para este momento ya él conoce Pitágoras y lo único que requiere es dividir la base en triángulos o conoce las características del cuadrado, dependiendo de la figura que demos, ¿verdad? Por supuesto, inclusive dependiendo de la ubicación de este tema en 9º año, ya incluso conocen las razones trigonométricas, ¿verdad? Pero vean cómo ese componente que es fundamental en la fundamentación curricular nuestra, le da vuelta a esto, porque se pueden imaginar a los chiquillos recortando la pirámide, pegándola como ya uno de ustedes lo propuso, como otra compañera manifestó que era su misma idea, discutiendo sobre cómo deben calcular las medidas para proyectar que esa pirámide sea 3 veces más grande. Ahí se va a dar la representación, se va a dar la comunicación, se va a dar la conexión. Todos aquellos procesos matemáticos que les di, que mencioné hace un rato, van a estar ahí con la oportunidad de surgir. ¿Me siguen, chicos, chicas? Chicos y chicas, ¿sí? ¿Cuántos tenemos todavía? ¿Están todos? Por el momento todo claro. Ah, bueno, qué dicha. Bueno, mi intención era que después de que llenaran la encuestilla individualmente, discutiéramos y llenáramos acá. Pero podemos aquí completar rápidamente. ¿Qué hora es? Porque a mí me encanta hablar. La clase de geometría, bueno, comencemos. Concreción y pertinencia curricular. La interculturalidad, la inclusividad y las barreras para el aprendizaje, todas ellas son componentes para la atención a la diversidad. El diseño e implementación a nivel micro, también lo mencionamos, y yo dije que era el más importante de los 3, porque es donde nosotros impactamos el trabajo en las aulas. ¿Por qué analizamos este nivel y no otro? Bueno, porque yo, usted y yo somos los responsables. ¿Cómo garantizamos la pertinencia? Bueno, buscando la transversalidad. En este caso, yo podría decir que la transversalidad del currículum costarricense es que tenemos que usar la resolución de problemas como componente para la mediación. La atención a la diversidad es precisamente algunas cosas de estas. Nosotros nos enfocamos casi
que en eliminar las barreras, pensando en una figurilla ahí 3D, ¿verdad? Porque no todas las personas, como yo, la ven, tienen la capacidad de hacer un dibujillo en 3D, etcétera, etcétera. Entonces la idea es eliminar esa barrera ofreciéndole al estudiantado cómo armar un cuerpo o cómo conectar, cómo visualizarlo. El DUA, recuerden que siempre tenemos que pensar en actividades que sean accesibles para todos. Entonces, si por A o por B tuviéramos una persona no vidente o una persona con una discapacidad auditiva, pues también tenemos que pensar en alguna forma de atender de atenderlos. Ahora, recuerden que el DUA lo que pretende es que todos tengamos acceso, que cuando pensemos las actividades sean para todos, no solo para algunos. Y finalmente, el componente evaluativo. Si yo medié en el aula con una representación y con base en ella formalicé los conocimientos, ese trabajo también se tiene que ver reflejado en la forma en que yo ejecute la evaluación de los aprendizajes. Bueno, eso era lo que yo tenía que contarles, el trabajo que yo quería hacer con ustedes. A partir de ese momento, vienen los recordatorios, que eso le toca a Rigoberto, y después abrimos un pequeño espacio para preguntas. Bueno, pero antes de yo dejarle el espacio a Rigoberto, no sé si tienen alguna pregunta que pueda atender antes de que el compañero pase a otros aspectos. Chicos, chicas, los escucho. ¿Tienen alguna consulta sobre lo que acabamos de conversar, sobre las ideas que trabajamos, sobre incluso sugerencias de mejora? Bueno, si son sugerencias es para mejorar, ¿verdad? Oportunidades de mejora o algo que crean conveniente que podamos incluir para la siguiente tutoría. Los escucho. Yo, profe, Aníbal. Sí. ¿Quién es? Pero. Aníbal. Aníbal, sí. Es que, bueno, antes hablábamos de que el currículum costarricense es uno de buen nivel a nivel internacional, pero muchas veces no se refleja ese nivel de ese currículum en la educación costarricense. Y comentábamos que en parte también es porque, bueno, siento yo que no solo es culpa de los estudiantes, también los profesores tienen parte de eso, porque hay profesores que son muy buenos o saben mucho, pero no saben cómo. ¿Cuáles profes? Perdón, ¿los profes que formamos otros profes o los colegas profes que están en las aulas? Cuéntame. Los educadores de los colegios, digamos, escuelas, colegios. Me refiero a ellos. Que muchas veces estos educadores saben mucho, tienen mucho conocimiento, pero no saben cómo transmitirlo. Y eso es lo que a veces afecta a los estudiantes. Yo no sé si acá en Costa Rica hay algún tipo de examen para evaluar a los profesores, porque se habla de evaluación a los estudiantes con las pruebas FARO, con las pruebas de bachillerato, y ahora no sé qué van a hacer para evaluarlos, pero ¿se evalúa a los educadores acá en Costa Rica? La última evaluación docente se hizo, si no mal recuerdo, en el 2010, y fue un completo catástrofe. Más del 50% del profesorado no alcanzó el nivel mínimo. Nivel mínimo me refiero a que se hizo una escala de 3 rangos, donde con cierto puntaje se consideraba que tu dominio de metodológico, aunque las preguntas sobre metodología eran un desastre, y de contenido eran aceptables o buenas, una parte intermedia y un grupo, un tercer rango, ¿verdad? Se hizo una agrupación de 3. Eso muy probablemente se obtuvo, por ejemplo, al calcular al aplicar el modelo de Rush a las respuestas. Entonces se hicieron 3 categorías. ¿Qué pasó? Es que ustedes están seguro muy jóvenes. A los profes que estaban en el rango inferior se les mandó a capacitación. Entonces el MEP los mandó a capacitar en horas lectivas y además les dieron certificado. Entonces, y los que no fuimos a capacitarnos porque estábamos en otro rango, teníamos que seguir trabajando. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que en realidad premiaron a los profes que no estaban cumpliendo con los requisitos, para no decir una palabra
para que no me malinterpreten, ¿verdad? Entonces, esa fue la última, no mal recuerdo, fue en el 2010. Y esto ha sido un pleito y seguirá siendo un pleito, ¿verdad? De hecho, las asociaciones son algunas de las que se oponen. Creo que en las 2 últimas administraciones se ha intentado insertar un marco de calificación docente, sin embargo, no ha sido posible por diferentes razones. Ahora, mi opinión personal es que eso tampoco mejoraría la educación costarricense. Por más que, por ejemplo, en México se aplica y lo único que ha pasado es despidos masivos porque cuando la gente te sancionan porque saliste mal en un nivel, te mandan a capacitación y tenés que demostrar que seguiste capacitándote, pero si por A o por B no mejoras en esas evaluaciones, es causal de despido. Entonces lo que han habido son despidos masivos y la educación no ha mejorado. Entonces, es como muy relativo el hecho de si la evaluación docente garantizaría mejor calidad de la educación. Esa es una opinión muy personal de Marianela Zunga, ¿verdad? No sé si con eso querrías seguir conversando o si tienes algo más que agregar sobre ese punto. No, básicamente era eso que quería comentar. Ajá. ¿Y por qué decías que aquí en Costa Rica? No, porque como mencionó que conoces experiencias de otros lugares, esa era mi pregunta. No, porque como usted, la verdad no sabía, digamos, que cuando usted dijo que el currículum costarricense era uno muy bueno, o de buen nivel a nivel mundial, entonces dije yo, puña, es tan bueno, pero en esos últimos años la educación en Costa Rica ha estado por los suelos, digamos. Entonces, ¿qué ha pasado con ese currículum tan bueno si la educación no ha sido tan buena? Por eso más que... Sí, pero es que, bueno, como les digo, si me dejan hablar, yo sigo hablando, ¿verdad? Es mucho más que el currículum de matemáticas. Yo dije que el currículum de matemáticas ha tenido reconocimientos internacionales, pero las políticas educativas de nuestro país no han sido las mejores y además hemos venido enfrentando un quinquenio muy difícil. 2018, 2019 fueron años muy complejos por las huelgas del magisterio. Luego se viene el asunto de pandemia, 2020, 2021 y 2022 se trata de superar el apagón educativo. Entonces, en este quinquenio, ¿cómo vas a hablar de que cualquier currículum, por más extraordinario que sea, en mate, en ciencias, en inglés, en la que sea, pudo haber sido exitoso si hemos tenido que enfrentar unas situaciones atípicas? ¿Verdad? Entonces, son cosas que hay que tomar en consideración y que no podían ser medibles después de este quinquenio irregular. Habría que ver qué pasa en el momento que se logre una nivelación académica y ver la secuencia del programa por un par de años para ver si vemos un repunte, ¿verdad? Pero ya habrá que esperar y son muchos retos. Se calcula que el impacto de este quinquenio puede asemejarse a la crisis educativa que hubo en los años 80, donde muchísimas personas no terminaron la secundaria o fracasaron en los procesos de educación secundaria o se quedaron en la secundaria y no tuvieron éxito a nivel universitario por las deficiencias en la formación secundaria. Y eso podría ser lo que tengamos que enfrentar en los siguientes 10 o 15 años, ¿verdad? Ese es el problema de la educación, que lo que se esté haciendo en este momento se refleja en la sociedad a 15 años plazo aproximadamente. Pero bueno, algo más, porque le cedo el espacio a Rigoberto, que tiene algunas cosas que señalarles. Rigo, no sé si algún chico tiene la manita levantada o nos va a decir algo, y si no, pues el espacio es tuyo para los recordatorios. Bueno, aquí por el momento no veo que alguno tenga la mano levantada. Entonces, si no hay nadie más en este momento, para estar claro y no cortarle la inspiración a ninguno de los chicos, ¿verdad? Porque tampoco sí, correcto. Darles y el tiempo es más que todo para ellos, pero me parece que sí, no veo ninguna mano levantada. Si no, igual entonces ahí, conforme vas terminando, ahí les damos la palabra. Okay. Dentro del espacio, que es para recordatorios importantes y aspectos importantes, una de las cosas principales que quiero recordarles es
que les escribí por medio del correo interno y también se les mandó un mensaje ahí en el foro de avisos. Como bien es sabido por todos, ya el país estuvo preparando la semana anterior, incluso cerró el ciclo lectivo para los estudiantes de secundaria y primaria y preescolar en el día jueves de la semana anterior debido a la emergencia nacional. Lógicamente, la universidad, en el caso de nosotros, también comprendiendo a nuestros estudiantes, recibimos la indicación de aplazar el tiempo de entrega de las evaluaciones que correspondían a este domingo. Por lo tanto, lo importante es que si alguno de ustedes todavía tenía pendiente hacerlo, algunos me escribieron incluso por aparte, entonces ahí les respondí que por supuesto que ya la universidad había considerado esta situación. Así que aclarar nuevamente, el tiempo límite de entrega se postergó para este domingo 10 de julio a las 11:55 de la noche. Entonces, cualquier incluso agregado, modificación, cosas que alguno tal vez de pronto por la carrera del momento no había leído bien la indicación o no había visto los avisos. Entonces quiero hacer esa pequeña aclaración, que sepan que ahí la universidad dio un espacio importante considerando zona geográfica, que no sabemos todas las situaciones que cada uno de ustedes pudo haber vivido en casa, en la comunidad o donde se encuentren durante este fin de semana, porque para muchos simplemente representó una lluvia fuerte, pero para otros pudo haber representado incluso la pérdida de algunas pertenencias, incluso hasta de una computadora, ¿por qué no? Personas que tal vez no se lo esperaban, o incluso tuvimos que atender alguna emergencia familiar a raíz de toda esta consecuencia climática que estuvimos viviendo. Y que no estamos exentos todavía porque todavía se mantienen las diferentes situaciones climáticas que han dicho que todavía son ondas tropicales que se han venido dando durante esta semana. Entonces, ese es uno de los puntos importantes. El otro, recordarles que en cuanto al plan de trabajo de esta unidad 3 que estamos comenzando, tenemos la lectura número 7 y también el análisis del video 1, 2 y 3 para esta semana. Y la próxima estaría entonces lo que es el inicio del foro académico. Y quiero recordarles que obviamente lo importante es que leamos las indicaciones claramente. El foro académico tiene 2 participaciones, entonces ahí me gusta aclararlo porque a veces la gente dice que ya participó en el foro y se le olvida que las indicaciones dicen que tienes 2 momentos. Un momento de participación corresponde a la producción personal, donde usted hace toda su redacción respondiendo a las diferentes preguntas generadoras que a usted se le dan en el foro académico. Eso usted lo añade como un tema nuevo, pero eso se hace del lunes 11 de julio al miércoles 13. Posteriormente, en esa misma semana, no tenemos que esperarnos más, sino que esa misma semana, el jueves 14 al domingo 17, yo debo hacer mi otra intervención. Y mi segunda intervención consiste en revisar y analizar las participaciones de 2 de mis compañeros y dar respuesta, ya sea que mi posición sea estar de acuerdo o desacuerdo con las participaciones de 2 de ellos, y ahí se refleja la evaluación completa del foro académico. No es solamente escribir que tal vez estoy de acuerdo o que me pareció muy bonito, sino que debo leer cuidadosamente las indicaciones, ya que yo debo hacer una intervención, hacer justificación, dar una cita, es decir, dar respuestas sustentadas. Por lo tanto, entonces, yo los motivo a que leamos bien las indicaciones y que estemos seguros de que estamos haciendo las participaciones de la manera más apropiada posible. Después de eso, ya para final del mes de julio, tendríamos lo que es el ensayo. El ensayo también tiene sus respectivas indicaciones y ahí les quiero también ser muy enfático en el punto de la importancia de lo que es la producción textual, la originalidad y sustentar sus ideas. Recuerden que incluso en algunas de las infografías que ustedes han recibido y han visto durante las semanas, se hace mucho mención acerca del plagio, acerca de la copia textual de cosas, porque todo esto refleja que usted está siendo una persona primero original con los textos que está enviando, que además estás dando tu propia posición, y como ahora lograron ver en la excelente tutoría que nos ha ofrecido la compañera Marianela,
Ustedes vieron cómo ella les dio a ustedes un panorama donde usted está dando una relación de conceptos y no está simplemente haciendo un copiado textual de las ideas de un autor. Por lo tanto, en eso consiste el ensayo, en el que usted hace una relación de conceptos o hace propuestas de ideas. De manera que entonces eso es lo que esperamos en el ensayo, que ustedes puedan demostrar su posición, donde usted defienda esa perspectiva o esa posición a la cual usted se está asumiendo en cuanto al currículum. Que eso estaría para el 25 al 31 de julio. Esas son como las evaluaciones más próximas. Ya después tenemos en agosto otras más, pero no quiero salirme tampoco como mucho del contexto ahorita en el mes que estamos iniciando, para que estemos como con lo más fresco que estamos, que sería la conclusión del cuadro sinóptico, para los que aún lo tienen pendientes, la lectura y análisis, que es esta semana, y ya la próxima, la participación, las 2 participaciones en el foro académico, y a finales del mes de julio, que tenemos este ensayo que les estaba comentando. Con respecto a esto, no sé si alguno tenía alguna consulta. Parece que no. Cualquier cosa, para mí siempre va a ser un gusto atenderlos. Pueden escribir tanto al foro general de consultas, recuerden que está para eso, para que la participación de ustedes en el foro de consultas no sea solo una consulta para atender dudas de manera individual, sino que la duda suya sirve para aclarar algunas dudas que incluso los demás compañeros no habían visto o no habían comprendido. De eso enriquece muchísimo más que cualquier duda que usted tiene, que lo pueda hacer a través del foro de consultas. Y durante todo el resto de la semana, como siempre, voy a estar ahí anuente para recibir todos sus mensajes y en lo que yo pueda atenderles con muchísimo gusto. Desde mi parte, esa era mi pequeña intervención, Marinela. No sé si tenías algo más y si no hay alguno de los estudiantes que tuviera algo más que comentar. Correcto, Rigo. Muchas gracias. Chicos, chicas, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo en que les gustaría agregar, conversar? Ya para ir cerrando. Espacio de consultas. Bueno, la presentación yo se la paso a Rigoberto para que se las cuelgue ahí en el foro de avisos o se la envíe por correo. Si tienen alguna consulta adicional, aquí también se van a encontrar las referencias de los textos, de algunos de los textos que usé para la presentación. De mi parte, agradecerles nada más el que me acompañaran en este ratito, y ahora que Rigo hablaba, voy a aprovechar para mostrarles algo, si me lo permiten. Esta es una pregunta. ¿Están viendo la pantalla? Sí. A ver si me abre este one. Ahí se ve. Sí, profe. Gracias. Esta hoja la tengo hace días ahí porque es una pregunta muy frecuente. No, es algo que señalamos con frecuencia los profesores en las revisiones. Chicos, ¿qué es un párrafo argumentativo? ¿Qué es lo que el profe acaba de decir sobre el ensayo y también en el foro? Cuando a ustedes se les solicita dar una justificación, presentar un argumento, es en realidad dar una explicación de por qué están pasando las cosas. Entonces, es una explicación, o sea, equivale a explicar por qué. Cuando ustedes les piden argumentos, justificaciones, siempre piensen que estamos hablando de explicar por qué. Un ejemplo. Después de identificar que una característica de las matemáticas modernas fue enfatizar la teoría de conjuntos sin aplicación práctica, esto me permite argumentar lo siguiente. Todo el mundo se ubicó en las matemáticas modernas y yo estoy diciendo que no tiene una aplicación práctica. ¿Me sigue? Sí. Entonces, vean cómo podría ser un ejemplo de un párrafo argumentativo. Los programas oficiales... es un D, ¿verdad? Los programas oficiales de matemáticas
no aplican la visión de las matemáticas modernas, porque aquí esto es lo que responde a la justificación, al argumento, a mi posición. Explicar por qué. Yo estoy respondiendo a la pregunta ¿por qué? ¿Verdad? Ustedes saben, el por qué va separado con tilde. Le estoy diciendo por qué. Y usted dice, ¿por qué? Eso es lo que usted tiene que escribir. Porque se ha minimizado el tema de teoría de conjuntos. De hecho, su propósito es utilizarlo. Se emplea como recurso dentro del estudio de otros temas. Al respecto, el MEP señala. Y si quieren, ponen una cita que respalde lo que usted acaba de decir. Vean que yo acabo de decir que la teoría de conjuntos en los nuevos programas se usa para el estudio de otros temas. Ah, entonces pongo una cita que dice algo sobre eso. El análisis de subconjuntos contempla identificar, escribir y caracterizar subconjuntos de los números reales. Lo que se busca es utilizar esos conocimientos como un lenguaje para el tratamiento de las funciones y las ecuaciones. Por tanto, la teoría de conjuntos no es un propósito en sí mismo, como sí se hacía bajo la visión modernista. No sé si me siguen el hilo conductor del argumento, ¿verdad? Pero no se les olvide, si a ustedes, tanto en el foro como en estaba compartiendo pantalla, ¿verdad? Donde les estaba mostrando el Word. Sí, correcto, ahí se ve. Ok. Es que a mí Teams me come, me disculpan. A veces mi máquina no responde como quiero. Entonces, para que siempre tengan presente que cuando les pidan un argumento, cuando la rúbrica les pida, presentó justificación, presentó 3 argumentos, presentó 3 ideas, o 3 ideas argumentativas o cosas de ese tipo, siempre es una respuesta al porqué de pregunta. Y usted tiene que decir por qué y decir sus razones de esa forma de dar la respuesta. Y las lecturas deberían ser el apoyo, no es un discurso, no es una redacción del cole, no, es madurar esas ideas y hacer un vínculo entre la pregunta y lo que se está haciendo. Algo como lo que hicimos hoy en la última pregunta de la encuesta, donde yo les pongo un caso y la idea era ir más allá de lo que habíamos leído. Bueno, yo sé que todos están cansaditos, me imagino que tuvieron un día ajetreado, así que última pregunta, comentario, consulta, y si no, pues entonces agradecida por el tiempo que nos han dedicado tanto a Rigoberta y a mí acompañándonos en esta sesión. Espero que el tiempo que ustedes dedicaron hoy sientan que valió la pena, que usted diga, bueno, vale que no me la perdí, algo nuevo aprendí. Y si, muchas gracias. Y si con lo que conversamos aquí se generaron más preguntas que respuestas, pues eso está muy bien, porque significa que lo que propiciamos aquí fue un espacio para reflexión, y cuando uno comprende y reflexiona, lo que surgen son más preguntas. ¿Verdad? Bueno. Nela, perdona que te interrumpa. Antes de dar por terminado, quería recordarles que voy a compartirles el formulario de evaluación de la tutoría para que ellos puedan completarlo muchísimo antes de que ya se nos vayan, que después se nos duerman y que hayamos perdido la oportunidad de poder extraer lo bueno de la tutoría, que para mí ha sido enriquecedor. Y te agradezco de antemano de una vez por esa síntesis tan buena que nos diste hoy. Y hay muchísimo más te agradezco de verdad esa última idea que le diste a los chicos de lo que es argumentar, porque es parte de lo que siempre nos preocupa, de que te basan mucho en solo decir yo opino, y no fundamentan, ¿verdad? No caemos en la idea. Entonces, muchísimas gracias también por eso. Pero entonces voy a compartirlo aquí en el chat de la reunión para que ingresen al chat y me digan de una vez si pueden ver el formulario e ingresar. Correcto, porque veo algunos como invitados externos y a veces no les deja ver el chat. Chicos, por favor nos confirman si el enlace que el profe va a colocar en el chat lo logran visualizar. Profe, de mi parte no me sale, profe. Ahorita lo acabo de colgar.
Revisen, por favor, que todos lo puedan acceder. Y si se corta, no importa, porque si por A o por B ingresan ahí y se corta la conexión, pues ya estamos cerrando. Nada más no se les olvide contestar ahí la valoración, porque son oportunidades para mejorar. Correcto. En este No me sale a momento, mí. ok, ¿No? yo acabo de enviarlo. Si a alguno no le sale, entonces lo que podemos hacer es que, como yo tengo acá la lista de asistentes, entonces a cada uno de los que asistieron, yo se los comparto para que puedan completarlo ahí en la plataforma. Se los envío en forma personal. Y si no, entonces cualquier cosa que no les haya llegado igual en forma personal o no lo lograron completar aquí, también me pueden escribir para hacerles llegar. Ok, perfecto. Listos, entonces. Bueno, chicos, chicas, muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan una buena noche. Los mejores deseos, porque, bueno, aquí nos conocimos muy poquitos, pero sabemos que en algunas zonas la afectación fue significativa. Entonces, ánimo, vamos a seguir adelante, vamos a salir adelante también. Y cuenten con el apoyo de la universidad y de nosotros como tutores en lo que podamos echarles una mano. Así que buenas noches y muchas gracias. Buenas Muchas noches, gracias, muchas profesora. Buenas gracias. noches. Bueno, Buenas chao. noches, Buenas noches, profe. Hasta luego. Que descansen, chao. Igual, hasta luego. Bye. Digo.